saludo. Mi nombre es Amalia Tineo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy estamos con María José Rodríguez, ella es estudiante de primer semestre en Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a proceder a diligenciarle las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Bueno, primeramente la diferencia sería que el Estado es un conjunto de instituciones, el cual es permanente en un país. El gobierno sería las personas que están frente al Estado, las cuales no son cambiables. Y el concepto de nación son las personas civiles del común, a quienes las dirige el Estado y el gobierno. Las similitudes es que las tres son muy importantes para el país, y las relaciones serían que sin ninguna de estas tres se podría solucionar o fomentar una manera organizada de sobrellevar el país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la primera diferencia que encontramos entre participación política es la acción de los ciudadanos dirigida a fluir el proceso político. Un ejemplo serían las protestas y el contacto entre las autoridades. La democracia es la libertad a elegir a nuestro gobernante. Esto sería por medio de un voto, de un plebiscito, de una consulta popular, entre otras. Las similitudes entre estas dos serían la existencia y la capacidad del poder. Esto sería el ser escuchados por parte de una política íntegra. La tercera pregunta dice, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política se refiere a la forma de ejercer el poder, caracterizado por la acción de hacer el bien. La diferencia sería la acción de ella, y lo político es quien hace la acción. Lo político está en la vida social y la política es la propiedad de la vida de un Estado. ¿Qué elementos componen a la cultura política? Bueno, 5 ejemplos clave. El primero sería la actitud hacia el Estado, las creencias, el sentido y el amor hacia lo político, la identidad como persona hacia lo público y por último los valores frente a lo político. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano requiere de unos puntos clave. El primero sería regirse bajo las leyes, cumplir la mayoría de edad para ejercer el derecho al voto y cumplir con las leyes establecidas, entre otras. Ahora bien, vemos que los derechos y los deberes del ciudadano son una necesidad para vivir en sociedad, para tener una buena convivencia entre nosotros. El día de hoy estamos con el señor Roger López, quien es filósofo especialista en educación, cultura política, magíster en filosofía y educación. Diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Hay varios aspectos que lo relacionan, pero para identificarlo mejor es poder decir que digamos, el Estado es una construcción abstracta de cómo debemos gobernar una nación. El gobierno pues es el desarrollo de todas las acciones que nosotros como Estado debemos desarrollar para poder cumplir con las necesidades del pueblo. Entonces esa relación, ¿sí? Va marcada directamente por las necesidades del pueblo, y las diferencias van a estar entrelazadas por el valor que juega cada uno de estos elementos para la sociedad como tal. Por ejemplo, el Estado, que es una construcción abstracta, se debe encargar de poder organizar
¿sí? Y estructurar las posibilidades del pueblo. La nación ya representa en un entorno de mayor globalidad el reconocimiento de unos actores políticos, en este caso del gobierno, que también es un concepto básico y fundamental para poder comprender el desarrollo, digamos, de la sociedad en general. Y dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Muy bien. Digamos que me gustaría partir de las similitudes y tienen que ver con que la participación política es, digamos, todos las personas que pertenecemos a un Estado tenemos la responsabilidad de participar porque es un derecho propio que tenemos. Además, esa similitud encaja directamente en la democracia porque conceptualmente la democracia es el gobierno del pueblo. Y como tal, si el pueblo se gobierna, debería tener una participación política mucho más fuerte, es decir, que seamos entendidos en participación política desde la democracia. Hay una diferencia muy marcada y es que la democracia lo que nos permite es poder decir que nosotros estamos bajo un gobierno del pueblo y que la participación política depende ya de mi interpretación subjetiva de cómo debo hacerlo y por qué debo hacerlo. Y las relaciones toditas existen. ¿Por qué? Porque la participación en política depende del ejercicio democrático que nosotros hagamos. Por lo tanto, esas relaciones existentes entre Estado y pueblo van a estar siempre activas. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política, a mí me encanta este concepto de que es el arte de gobernar. Y la diferencia entre la política y lo político es que la política es todo un arte y toda una forma de cómo se debe gobernar, mientras que lo político está determinado por la subjetividad del ser humano. Y en ese sentido, lo político marca lo que yo haría de la política. ¿Qué elementos componen la cultura política? Muy bien. Dos conceptos básicos que la ejemplifican son la cultura y la política, que son dos conceptos separados y que dan cuenta de las actividades que desarrolla el ser humano. Pero hay otros elementos como la participación, como la democracia, como el Estado, como el individuo, ¿sí?, que hacen parte de la construcción de una idea de cultura política. Esos elementos me parecen a mí son los más relevantes para poder hablar un poco de la cultura política, adicional también al discurso político, al lenguaje político, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano marca que solo con darnos esa denominación ya nos están haciendo parte de la construcción social y política de un Estado. Y definir los derechos y los deberes pues son todas aquellas acciones que hacen parte del ser humano y que lo determinan como ser político en una sociedad. Esos serían, digamos, los conceptos que le podría dar. Bueno, muchas gracias.